Hola amigos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director y guía espiritual es el Moré, Yohanan Besma, que allí lo bendiga, le dé larga vida, le dé salud. Estamos en un nuevo episodio de reacciones del canal de Casa Noaj. Vamos a estar reaccionando a una conferencia que dio el rabino Ariel Groisman hace algunos años. Como vieron en el título, hemos puesto Noágidas Nauta. El título de este video es por la serie que tuvo mucho éxito acá en Argentina y también en el mundo. Se llama El Eternauta. Nosotros pusimos Noágidas Nauta porque vamos a hablar, y el rabino Ariel Groisman va a hablar de lo que son catástrofes, pandemia, el fin del mundo, existe, no existe. Todas estas preguntas, ¿por qué cada vez vemos más problemas climáticos en cada región, en todo el mundo? Lluvias más grandes, sequías, grandes inundaciones, lluvias, terremotos, erupciones de volcán. Es como que cada vez son un poco más fuerte el cambio climático de que tanta gente habla, hay gente que lo niega. De todo esto vamos a hablar, y con respecto al fin del mundo, que los cristianos, por ejemplo, creen en un fin del mundo, que el mundo va a dejar de existir, que se va a quemar todo. Eso cuando un líder religioso predica, por ejemplo, del Apocalipsis, es el fin del mundo, y a veces lo hace con algo de morbo, con morbosidad, porque parece que están contentos como relatan el fin del mundo, cómo se van a quemar todos los impíos, los pecadores, y que solamente se van a salvar ellos. ¿Y vos sabés, existe el fin del mundo? ¿Desde cuánto hace que la humanidad viene escuchando la palabra o estas palabras, fin del mundo? Si vemos la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, de hace más de 2000 años se está hablando del fin del mundo. Pero ¿qué dice la Torá con respecto a si hay un fin o no hay un fin? ¿Qué dice la Torá con respecto a los terremotos? ¿Qué dicen los libros de los sabios? ¿Qué dicen la sabiduría de la Torá, la sabiduría del pueblo de Israel? ¿Qué dice sobre la catástrofe, sobre los cataclismos, sobre los tsunamis, sobre los terremotos? De todo eso va a hablar este video, así que quédate. Antes te voy a pedir que te suscribas al canal, que puedas compartirlo, que le des like, a nosotros nos beneficia mucho, que comparta con amigos, con familiares. De esta forma, como siempre decimos, nos vas a ayudar a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Hemos tratado de mejorar lo más que pudimos la imagen de este video, así que bueno, lo compartimos. Agradecemos al rabino Ariel Groisman. Antes, usted también lo puede estar siguiendo en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, también en su canal de YouTube, Luz de la Torá, con el rabino Ariel Groisman, con grandes enseñanzas. 8 años, tsunami 2002, fiebre porcina en el pasado, Katrina, 2005, ¿sí? Muy poco tiempo, muchas tragedias, y se van aumentando. Y de esto vamos a hablar un poco sobre los cataclismos, las catástrofes naturales que están ocurriendo, y si la Torá dice algo, y qué dice, tanto del lado de las profecías como de las perspectivas. Y vamos a trabajarlo bidireccionalmente, tanto de los profetas que nos anuncian y vaticinan lo que va a ocurrir, como desde el punto de vista quizás más interesante que las profecías, las perspectivas. Hay un trozo del Talmud que dice algo muy interesante. ¿Qué es más poderoso que un profeta? Un profeta es aquel que ve el futuro. De hecho, el profeta no tiene que ser milagrero, tiene que ver el futuro, vaticinar, pronosticar, y si es un profeta verdadero, va a pegarle tal cual, sin ningún margen de duda ni de interpretación doble. Él dice, mañana va a ocurrir tal cosa, y tiene que ocurrir. Con esto ya se considera un profeta. Pero hay algo más fuerte que un profeta, que es un sabio. El sabio es más fuerte que el profeta. ¿Por qué? Porque el profeta ve el futuro. El sabio ve el presente. Es mucho más difícil ver el presente con una perspectiva correcta, es decir, analizar lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en perspectiva, y poder tomar deducciones e interpretaciones, que ver el futuro. Para ver el futuro tengo que salir de mi cuerpo, salir de mi estructura y entrar en otra dimensión, que es lo que hace un profeta.
se desviste corpóreamente, incluso físicamente. De hecho, el profeta vaticinaba desnudo en una serie de trance que hacía, sacaba toda conexión visible con el mundo, entraba en un trance, en un éxtasis, y en ese estado profetizaba. Por eso en el Tanaj, cuando se habla de los profetas, hablan de Meshugá. Madúa va Meshugá, ¿por qué vino este loco? Porque visiblemente se veía uno que no estaba en sus cabales, porque entraba en una conexión espiritual que lo hacía salir de sí mismo. Esto es una profecía. Pero el sabio no es eso, el sabio no tiene que salir de sí mismo, al revés, tiene que entrar en sí mismo, tiene que conectarse con su entorno y poder tomar imágenes, tomar sucesos, tomar circunstancias, conectar, deducir e interpretar. Y es lo que vamos a ver un poco hoy, tanto las palabras de los sabios como de los profetas respecto de estas catástrofes, por qué suceden ahora y por qué tenemos el raro privilegio de asistir a esto en tiempo presente. A medida que va pasando, somos testigos de lo que va pasando. La pregunta es ¿por qué ahora? Y si tiene algún mensaje para nosotros y hacia dónde se encamina todo esto. Si vamos a fijarnos en el mundo quizás no judío, las perspectivas son muy desalentadoras. Todos están conscientes de la cumbre de Copenhague que se dio el año pasado en esa ciudad, en diciembre, y las conclusiones de esa cumbre, donde todas las naciones más industrializadas se tenían que comprometer a bajar la producción de monóxido de carbono para que baje la temperatura que baje, en realidad que no suba más de 2 grados en los próximos 10 años, no ocurrió. O sea que el mundo seguro va a seguir contaminándose, subiendo la temperatura, derritiéndose los hielos, y las perspectivas no son para nada alentadoras. Un alumno mío que estuvo ahí me comentó que había en diferentes lugares de la feria, una feria al lado de la cumbre, computadoras con imágenes graficadas de cómo se verían tales ciudades en 30, 40 años. Y había un televisor que graficaba a Buenos Aires, cómo se vería en 40 años, es decir, 2050. Y la imagen que daba es que media Buenos Aires iba a estar bajo el agua. Hablamos de un lugar, Buenos Aires, que no tiene ningún clima extremo, no hay terremotos, no hay sismos, no hay maremotos, una ciudad plana, sin ningún problema, y va a estar media bien libre, media en el agua. Bueno, si nos retrocedemos a febrero, ya estuvo 2 veces en una misma semana, media en el agua. Entonces, y eso en Buenos Aires que no tiene ningún tipo de clima extremo, imagínense lugares de clima extremo. Entonces, para empezar, ahí el rabino empieza a poner en contexto un poco lo que va a ser la charla y habla un poco de la conciencia que el mundo todavía no tomó, porque fíjese, este video es del 2011, y él hablaba que se habían reunido en una cumbre para ver si se ponían de acuerdo para evitar el calentamiento global, y no se pusieron de acuerdo. Ya pasaron ¿cuánto? 15 años más. ¿Y qué pasó en estos años? Él hasta esa fecha hablaba de cataclismos, de terremotos, de lo que había pasado hasta el 2010-2012. Es una lista de qué pasó de esa fecha que el rabino estaba haciendo este video, del 2010 a la fecha de hoy, los grandes sucesos que pasaron en el mundo, el tema climático, en el tema de la naturaleza. Fíjate, 2010, terremoto en Haití. 2011, tsunami en Japón. 2012, huracán Sandy en Estados Unidos y en el Caribe. 2013, tifón, el tifón que se llamó Yolanda en Filipinas. 2014 y 2016, ébola en África. También esto afectó a Australia, Estados Unidos y Rusia. 2015 y 2016, virus del Zika. Esto pasó en América Latina. El niño se le llamaba a la sequía. Está la niña, que es la lluvia, y el niño, que es la sequía. El niño afectó a África, también a América y también en Asia. 2017, huracanes Irma y Mayra. Esto afectó al Caribe y en Estados Unidos.
Incendios grandes en California. Eso también pasó en el 2017. 2018. Erupción del volcán de fuego en Guatemala. Tsunami en Indonesia. 2019. Que fue algo tremendo. El COVID-19. Que duró hasta el 2022. COVID-19. Aislamiento. Colapso sanitario. Recesión económica global. Encierro. La verdad que fue tremendo lo que pasó en el 2019. 2021, inundaciones en Europa Central, Alemania y Bélgica. 2022, ola de calor extremo en India y Pakistán. 2023, en el 2023, terremoto en Turquía y Siria. Incendios forestales históricos en Canadá y en Haití. 2024, ciclones e inundaciones en Asia y en Australia. Terremotos en Marruecos. 2025, ¿qué está pasando? Calor marino extremo en el Pacífico. Inundaciones en Asia. Incendios forestales en Canadá. Tormentas severas, granizos en Europa. ¿Cambió la conciencia del ser humano? Por ahora no. Cada vez más grande el cambio climático y usted seguramente lo está viendo donde viva, en la zona que viva, en el país que vive. Cada vez hay lluvias más intensas o calor más extremo o frío también más extremo. Yo quería poner un poquito en contexto cómo estamos hoy en el 2025, ya que el video es viejo pero el mensaje está vigente, mucho más ahora que esto se está exacerbando, está siendo cada vez más grande, que los problemas climáticos están siendo cada vez más grandes. Vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a utilizar para analizar una herramienta que está traída en la Kabbalah. De paso hablamos que la palabra Kabbalah, además de la traducción literal que es recibir, de hecho todas la recibimos por inspiración divina, no la inventamos, la recibimos de Dios. Hay otra acepción muy interesante que es Akbalah. En hebreo, Akbalah de Kabbalah quiere decir encastre, como piezas que se encastran unas con otras. De hecho, toda la Kabbalah está basado en encastrar los elementos espirituales con su correspondiente físico. Si yo veo acá abajo en el mundo un cuerpo, debo entender que ese cuerpo tiene su correspondiente espiritual. Si veo un árbol, tiene su correspondiente espiritual. De hecho, todas las naciones tienen correspondientes espirituales. Sarim, o representantes espirituales que deciden. Y la correspondencia de eso es, acá abajo, el presidente de cada nación. De cada nación literal, quiere decir, así como hay una presidenta, Cristina, también tiene que tener un zar o una zará, una ministra espiritual. De hecho, las decisiones de los presidentes, como bien lo dice el Coelet, Lev Melachim Besarim Beyad Hashem. Dios bloquea su libertad y lo que el presidente dice es por providencia divina. O sea que la libertad que tiene un mandatario, alguien que dirige el destino de muchas gentes, como puede ser un médico, como puede ser un juez, está parcialmente bloqueada por Dios. Lo que sucede en cuanto a las decisiones de un médico, de un juez o cualquiera que decida sobre la vida y bienes y patrimonio de otro ser, mucho más un presidente, está decidido por el zar, el ministro espiritual. Entonces, la regla espiritual indica así. Así como es arriba, es abajo. Si yo veo acá en el mundo algún elemento, debo entender que tiene su correspondencia espiritual. El mismo elemento. Así como es adentro, es afuera. Si yo veo que en el mundo sucede algún elemento, por ejemplo un terremoto, debo entender que dentro del ser humano también hay una idea así de terremoto. Así como Dios es en el hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que todo lo que sucede con el hombre, en algún aspecto figurado, también sucede con Dios. Entonces a partir de esta herramienta vamos a empezar a analizar una perspectiva para entender por qué suceden estos cataclismos justo ahora y qué va a pasar en los próximos años. La perspectiva de la ciencia no es muy adelantadora como dijimos. La de la Torá quizás sea un poquito más beneficiosa. Vamos a arrancar haciendo un poco de historia para entender, de nuevo, en perspectiva hacia dónde vamos.
A partir del año 1700 aproximadamente, vamos a que arranca ahí, vamos a ir rápido, pero vamos a ver algunos puntos en la historia donde sucedieron algunos cambios fundamentales. Antes de meternos con esto que va a empezar a explicar el rabino, ya en otros videos lo hemos hablado también. Los presidentes, los médicos, los jueces no tienen su libre albedrío para decidir, sino que tienen un correspondiente espiritual y tienen una bajada de línea del mismo Dios. Dios conduce el mundo. Cuando alguien decide sobre otras personas, tiene que estar guiado por Dios para que se haga la voluntad de Dios. Y a veces acá en Argentina se acostumbra mucho a que uno discuta de política, y quizás en el mundo también, y no vale la pena. A veces uno defiende a alguien o pelea por alguien o no está de acuerdo con alguien, puedes no aceptar la voluntad divina. O sea, a mí me gusta un poquito la política y a veces me gusta hablar de política, pero uno no puede cegarse, no puede estar fanático y tiene que entender esto, que Dios limita a esas personas que están dirigiendo ese país y que todo va a ser voluntad de Hashem y todo es para bien. Ahora sí, como dijimos en otros videos, Dios va a usar a alguien malvado para que haga cosas malas y va a usar a alguien bueno para hacer cosas buenas. Eso es otra cosa. Pero sí tenemos que aceptar, sea bueno o sea malo el ministro que nos toca, que está dirigiendo nuestro país, lo tenemos que aceptar porque es la voluntad divina, es la voluntad de Dios. Y es para bien para el país y para nosotros. Entonces, consejo, no meterse en discusiones vanas, discusiones que no tienen sentido, sino que ahorrarse peleas familiares y todo eso. El primer cambio que vamos a marcar es en el año 5500 en el pueblo judío, de la cuenta judía, evocando la profecía del Zohar, que en el sexto siglo del sexto milenio, es decir, el año 5500, tomando en consideración que del año 1 al 1000 hay 1000 años, del año 1000 al 2000 hay otros 2000 años, y así hasta llegar al sexto centuria, al sexto siglo del sexto milenio, se van a producir cambios radicales en el mundo. Un avance y un progreso increíble. El lenguaje del Zohar figurado es los manantiales de abajo y las claraboyas de arriba, es decir, como que del cielo, en la parte espiritual, emocional, psicológica, va a haber un derrame de ciencia y energía especial, y lo mismo desde abajo del cielo en las ciencias humanas. ¿Qué pasó en el año 1700? Dos sucesos puntuales. El primer suceso es la Revolución Francesa, esa revolución que inspiraba a todas las naciones a dejar esas desigualdades e inspirarse en igualdad, hermandad, fraternidad, estos valores que se dividieron en dos. En primer lugar, hubo naciones que tomaron estos valores de libertad, igualdad, fraternidad y los hicieron, los montaron bajo la creencia en Dios. Vale decir, Estados Unidos está montado bajo esos valores, pero bajo la creencia firme de que Dios mantiene esos valores. Otros países tomaron eso, pero le quitaron a Dios. Francia. Entonces ahí empezó uno de los movimientos iluministas junto con Alemania, y empezó la libertad virando al libertinaje. Es decir, que la apertura fue una apertura no tan positiva. Dios envió apertura de la ciencia, apertura de las mentes, apertura de la libertad. Donde todas estas naciones de Francia, contagiándose a toda Europa y después llegando a América, empezaron a respirar aire de libertad, aire de igualdad. Se empezó a abolir la esclavitud y empezó el mundo a cambiar de una forma radical. Hasta ese entonces, el mundo se dividía en monarquías y tiranías de distinto tipo. Pero el denominador común era que había desigualdades sociales totales. Había castas, había grupos sectorizados que se montaban en el poder, y estaba la plebe, el pueblo. Este viraje de la Revolución Francesa inspiró a que se llegue a un punto donde la gente tenga más derechos, más libertad, iguales oportunidades para todos.
¿Por qué es así? Porque a partir de ese momento Dios empezó a virar hacia un lugar del cual no hay retorno, que es que el mundo en pocos años va a dejar de ser lo que entendemos hoy como mundo. Todas las cosas tienen su límite. El mundo tal como lo conocemos va a desaparecer. Tal cual. Zohar dice, 6.000 años va a estar el mundo tal cual como lo conocemos. Ahora vamos a explicar qué significa. Had Harun, el séptimo milenio, es decir, a partir de 5.999 o antes, se pueden adelantar, o sea, pronto, no, literalmente se va a destruir, se va a desintegrar tal cual como lo conocemos. Vamos a explicar esto, pero es una sentencia. Igualmente, es bastante más tranquilizador, porque de acuerdo a la ciencia, ni en 2100 llegamos, ¿sí? Vean, si tu internet, analicen y van a ver que dice llega a 2100. Recursos naturales hay muy pocos, en el país peor porque se expolian, el que esté informado sabe. Petróleo 18 años, agua 50 años y bueno, no hay mucho con que manipular. O sea, la perspectiva de la Torah es bastante más alentadora que incluso la ciencia. El mundo empezó a cambiar hacia el cambio total y irreversible, que es que tal cual como conocemos el mundo, que la gente domina sobre él en forma independiente, va a dejar de estar. Va a haber un solo gobierno, un gobierno de origen divino, manejado por seres humanos bajo la orden de Dios, y la dedicación de los seres humanos no va a ser la dedicación que tiene hasta ahora, que es ambición, incluso desmedida, competencia, salvajismo y egocentrismo al máximo nivel, sino va a cambiar el eje de la sociedad y por consecuencia de la naturaleza, tanto vegetal como animal, ahora vamos a ir, va a cambiar hacia otro eje, va a mirar en torno a otro lugar, que el lugar ese no va a ser más su propio yo, sino va a ser Dios. Este va a ser el cambio radical que está ocurriendo. La naturaleza está llegando a un tope, que es el máximo narcisismo, el máximo egoísmo, que la naturaleza lo aprende del ser humano. No es novedad que los animales y las especies copian e imitan imágenes del ser humano. Si nos resaltaremos al diluvio, los animales se corrompieron igual que el hombre se corrompió. El animal ve tal cual como se conduce el humano y copia. Acá el otro día recién vi un perrito con pullover. Sí, simpático, un caniche, normalmente se llamaba Chiche. ¿Cómo va a tener un perrito pullover? Hay psicólogos para perros también, escuché. El perro adopta lo mismo que el humano. Si el humano va al psicólogo, también se estresa el perro. Y también tiene frío y hay que poner un abrigo. El humano copia conductas de animal. Y el animal copia conductas de humano. Esta revolución empezó en ese año. Las naciones se empezaron a instruir, hubo una apertura generalizada hacia la equidad. Educación gratuita para todos. De hecho, la revolución que acá hay impulsamiento, que dicho sea de paso, en el pueblo judío, es una digresión, pero me parece interesante, en el pueblo judío la educación gratuita y obligatoria tiene más de 2100 años. Hubo un sabio, Rabbi Yoshua ben Gambla, que impuso educación gratuita y obligatoria 100 años antes del gobierno romano, cuando todavía los romanos estaban matándose de forma salvaje, ya el pueblo judío tenía todo su plantel educado gratuitamente. Volviendo al tema y orientándonos hacia lo que vamos a hablar, a partir de esta revolución francesa que tuvo dos vertientes, con Dios y la versión sin Dios, por decirlo de una forma, una versión que llevó al libertinaje, a la promiscuidad, y una versión que llevó a los verdaderos valores que tienen que ver libertad, reconociendo una nación bajo Dios, como bien reza la Constitución de Estados Unidos. A partir de estos valores, los seres humanos empezaron a instruirse en forma pareja. A partir de que los seres humanos se instruyeron, desarrollaron la era, un poco más adelante, en los años 1800, 1840, la era de la revolución industrial,
Ese conocimiento y ese análisis y esa formación que vino a causa de la libertad produjo sus frutos, que empezó a desarrollarse la tecnología y la era industrial. Las máquinas reemplazaron a los animales y a los hombres en tareas rudimentarias. Apareció el automóvil, apareció el tren, los medios de transporte, los incipientes medios de comunicación que colocaron al hombre ya no como un elemento que manipula cosas y hace trabajos rudimentarios como lavar a mano, regar un campo a mano, cosechar a mano, sino que coloca al hombre a un nivel mucho más elevado. Todo eso será reemplazado por máquinas. El ser humano se va a ocupar de otras cosas. Esto acompañó, esta revolución industrial acompañó también con dos vertientes. Como que Dios dio la emanación de poder y la virtud y la ventaja de que las máquinas reemplacen al hombre, pero hubo dos vertientes. Aquellos que dedicaron mucho tiempo y mucho esfuerzo en aprovechar ese tiempo y ese espacio interior para cultivar su espíritu, y aquellos que ocuparon ese tiempo y ese esfuerzo que antes dedicaban a lo rudimentario para dar rienda suelta a sus pasiones y sus ambiciones. Como que Dios da la tecnología, la herramienta, y cada uno tiene el derecho de utilizarlo como quiera. Ahí vemos clarito el libre albedrío que siempre tenemos. La tecnología llegó y hoy estamos en la era de la comunicación. Acá el rabino está hablando de 1800, que empezó la era industrial. De ahí empezó con gran aceleración, máquinas, fábricas, reemplazar todo el trabajo del hombre, todo el trabajo que hacía el hombre en el campo por máquinas. Pero ¿qué pasa? Gente que se dedicó ese tiempo que ahora le sobra al hombre, se lo ocupa para el libertinaje o para el estudio de la Torá, para el bien o para el mal. Todas las cosas son neutras. A veces decimos, bueno, la tecnología es algo malo. Hay religiones que dicen que, bueno, una computadora no hay que tenerla en la casa porque es del diablo, es malo. Tenemos que entender que todo es neutro. Todo es neutro. Y el que va a direccionar esa herramienta para el bien o para el mal somos nosotros. Yo puedo usar una computadora para lo que estoy usando en este momento. Para editar un video, para hacer un video, para subirlo a YouTube. Usar las redes sociales para difundir la Torá, difundir luz, traer luz a la gente. Y otros pueden usarla para mal, para poner basura, directamente basura en internet, hacer contenidos que estropean la mente de los niños, de los jóvenes. Entonces, ¿está trayendo luz? No. Ahora, la computadora, la tecnología es algo neutro, no es ni malo ni bueno. Vos le das la dirección. Nosotros tenemos libre albedrío de darle la dirección correcta o incorrecta. De eso está hablando un poco el rabino. ¿Qué hicieron los países? Algunos hicieron libertinaje con todo esto y otros que hicieron se dedicaron a trabajar para un mundo mejor, para traer luz al mundo. Un cuchillo, por ejemplo, no es ni bueno ni malo. Yo lo puedo usar para herir a una persona, Dios no lo permita. O puedo, ese mismo cuchillo, cortar una carne o hacer un alimento para darme nutrientes para mi cuerpo, para comer, para algo bueno. O sea, yo elijo, el cuchillo no es ni malo ni bueno, es neutro. Así es la plata, el dinero, todo es neutro. Pero, como dice el rabino, algunos corren detrás de las vanidades y otros usan todo esto nuevo que vino para difundir luz, para difundir la Torá, para vivir mejor, para vivir más cómodos. A partir de la revolución industrial es que empieza a contaminarse el planeta, empieza a calentarse. Consecuencia. Ahí viene el problema. Trae su consecuencia todo esto. Consecuencia de que el hombre empezó a desarrollar la tecnología gracias a su formación, gracias a su libertad. El planeta se empezó a calentar, se empezó a agujerear la capa de ozono, la capa que recubre el sol, y esto sí es una profecía clara del libro Zohar,
El Zohar trae bien claro que previo al momento donde va a terminar este mundo tal como lo conocemos, en la capa del sol se va a agujerear. Literalmente la vaina nardik en hebreo se va a agujerear y va a iluminar, va a brillar el sol incandescente tal cual como estaba, tal cual como Dios lo plantó, lo instaló en el primer día, en el cuarto día de la creación. A partir de eso, esos rayos tienen también dos vertientes. Van a curar a los tzadikim, a la gente justa y recta, y van a incinerar a los malvados a través de ese agujero de la capa de ozono, provocado por el calentamiento del mundo, provocado por la industrialización, provocado por la formación del ser humano, el desarrollo, la inventiva, el valor agregado, provocado por la libertad que trajo la Revolución Francesa. Ahora bien, el desajuste que sucedió en el mundo sucedió en todos los niveles, empezando con el ser humano. El ser humano, gracias a esa libertad, muchos la utilizaron en forma beneficiosa para desarrollarse, cultivar su espíritu, formarse, hacer actos de bien, de beneficencia. Otros ocuparon ese espacio para corromperse. Cuando el ser humano se corrompe, lo que sucede son varios fenómenos. Primero de todo, el ser humano se puede corromper con la codicia, la avaricia, la ambición hacia el dinero, donde en su corazón brota un terremoto de emociones. Las emociones lo carcomen, cada vez desean más elementos más caros, más sofisticados, y a medida que va hacia una carrera consumista sin fin, ese terremoto lo va consumiendo interiormente, va quedando vacío. A medida que se llena, se vacía. Cuanto más se llena de cosas, más se vacía interiormente. Este es el efecto similar a un terremoto. El terremoto por naturaleza es el movimiento de las capas terráqueas, el reacomodamiento que tiene que ver con que cuando se reacomodan las capas, una se puede sobreponer, una se puede superponer sobre otra y deja en el medio un sector sin apoyo, sin base. Por lo tanto, ese sector se agujerea, se agrieta y se abre. Cuando el ser humano va escalando en su nivel económico, en su nivel de ambición, se reacomoda, su yo interior se reacomoda a todos esos elementos. En ese caso, lo que sucede es un terremoto interior. Y eso se va reflejado en terremotos físicos. Donde está escrito esto, y de paso ya decimos todas las fuentes donde tomamos esto está escrito en el profeta Zaharia 13:14, está escrito también en el profeta Ezequiel 38:39. Después vamos a dar un resumen de estas citas con las explicaciones ya más del libro para que lo puedan subir al Facebook y se pueda hacer si tienen un PPS. Ahí muy interesante ver la opinión del Malbim. El Malbim era Rabbi Meir Leibush, un racionalista del último siglo, muy impresionante lo que dice ahí, profecías realmente que se están cumpliendo tal cual hoy en día. Otras fuentes son el Abarbanel, Mashmia y Shuot, libro, y los clásicos en el tema de estos temas es Talmud Sanedrín 98 y final del Tratado de Sotá, que son temas básicos en el Mashiach. Pero bueno, quería hacer esta digresión para citar donde tomamos todo esto. En el periodo previo a la transformación final, que la transformación final no es la época del Mashiach, la transformación final es la época previa a la época del Mashiach. Va a suceder que el mundo, tal como lo conocemos ahora, como dijimos, se va a desintegrar. Pero previo a que se desintegre, se va a exacerbar cada efecto y cada aspecto de la naturaleza. Es decir, que cada aspecto, antes de desaparecer, se fortalece. Se expresa en su máxima magnitud. El ser humano está expresándose en su máxima magnitud, en su libertad, en su canal de expresión, en su canal de poder que tiene un individuo como unidad. Hoy en día el poder lo tiene el individuo, el consumidor, por decirlo de alguna forma. El ser humano como su yo está en su máxima expresión, no hay más que ahora, no hay una época donde el yo individual se pueda manifestar más que ahora. Ese yo interior
también se manifiesta hacia afuera. ¿En cómo se manifiesta hacia afuera? A través de efectos naturales. La naturaleza también llega a su máxima plenitud. ¿Cómo la naturaleza llega a su máxima plenitud? Únicamente cambiando drásticamente. Una montaña, ¿cómo cambia? Únicamente cuando se parte y se quiebra. La tierra, ¿cómo cambia? Cuando se abre. El mar, ¿cómo cambia? ¿Cómo se exacerba? ¿Cómo muestra que está terminando, se está desintegrando? Cuando las olas cubren la tierra. El último grito del mundo está dándose. Por eso cada elemento de la naturaleza está manifestándose a lo máximo que da. La tierra se abre totalmente. El mar fluye como un tsunami. El ser humano se mimetiza con el animal, recibe enfermedades animales. Fiebre porcina, ya está en el Gemara. En su momento lo citamos en el sitio de internet Balebati, que el Talmud, el Tratado Ta'anit, página 21, habla bien claro de la fiebre porcina. Que en la época previa a la venida del Mashiach, el cerdo que en la época del Mashiach va a volver a ser permitido a Israel, en una época muy avanzada, de la época del Mashiach, previo a eso va a haber un contagio del cerdo al ser humano. Por eso el Rabbi Abba, un sabio de la Gemara, decretó ayuno cuando los cerdos se enfermaron. No porque los cerdos se enferman, sino porque eso era contagioso para los seres humanos y podía venir una plaga como sucedió. Cuando suceden todos estos fenómenos, donde la naturaleza muestra su último clamor antes de desaparecer como la entendemos nosotros, en ese momento la humanidad está ante un dilema. El dilema es muy fuerte. Hasta ahí vamos a ver esta primera parte. Este video está hecho en 2 partes. Esta es la primera parte y va a empezar a hablar del dilema que tiene el ser humano en la segunda parte. Y varias preguntas que quedan cuando usted ve este video. Varias veces el rabino dijo que tal como nosotros conocemos el mundo, ya va a dejar de existir. Se va a desintegrar el mundo. Estas palabras usó el rabino. Se va a desintegrar el mundo. Así tal como nosotros lo conocemos, no lo vamos a conocer más al mundo. Va a desaparecer. Se va a exacerbar. Así como se exacerba el ser humano ante las vanidades, también se exacerba toda la naturaleza. Por eso lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Entonces, ¿hay fin del mundo? ¿No hay fin del mundo? Eso va a quedar respondido en la segunda parte del video, que te voy a pedir que lo estés viendo. Dentro de unos días va a salir la segunda parte, que ya la vas a poder ver. Y ahí va a quedar respondida esta pregunta que tiene tantos miles de años. ¿Cuánta gente se viene preguntando si existe o no existe el fin del mundo? Y bueno, esta fue una edición más de reacciones de Casa Noaj. Te pido que si todavía no lo hiciste, te suscribas a nuestro canal, que dejes comentario, que no des un like, que compartas también con familiares, con amigos en tus redes sociales. De esta forma nos ayudas a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Agradecemos al rabino Ariel Groisman, que lo amamos mucho, le agradecemos, que Hashem lo bendiga, le dé sabiduría, que bendiga a su familia, y le damos gracias también a él por permitirnos reaccionar a sus videos. Usted lo puede encontrar en las redes sociales, Luz de la Torá, su canal de YouTube, su Facebook, su Instagram. Así que bueno, también saludamos a nuestro maestro, el Moré Yohanan Besman, que Hashem lo guarde, lo bendiga, le dé salud, le dé mucha vida. Nos vemos entonces en la segunda parte de Noaj Nauta, en este nuevo episodio de Reacciones en Casa Noaj. Chau.